En Macaya nos unimos para construir alianzas que fortalecen el desarrollo social y económico, desde la cooperación, la tecnología y la innovación. A lo largo de nuestros 17 años de historia, hemos beneficiado a más de 95.000 personas y a más de 40.200 organizaciones, y hemos llegado a 22 departamentos en Colombia y 27 países de América Latina y el Caribe. Además, hemos sensibilizado a 686.241 personas en temas relacionados con el uso responsable y creativo de las TIC. En Macaya nos mueve una sociedad conectada con el progreso, que tenga el conocimiento necesario para ir un paso adelante, accediendo a nuevas oportunidades para transformarse y transformar su entorno. Nuestro trabajo está orientado por dos líneas de acción: la movilización de recursos y alianzas, con la que buscamos mejorar las capacidades de movilización de recursos nacionales e internacionales de las organizaciones y proyectos sociales. Estos incluyen recursos humanos, financieros y de la información. Y la tecnología para el cambio social, donde acercamos la tecnología a personas y organizaciones de forma amigable y con metodologías probadas para que fortalezcan sus capacidades, accedan a oportunidades y conocimientos. En Macaya impulsamos el desarrollo de capacidades para el sector social, acompañando a las organizaciones a ampliar su conocimiento y habilidades para gestionar recursos y promoviendo procesos de transformación digital. Ayudamos a que las organizaciones sociales sean más abiertas al cambio y al aprendizaje continuo. También ser fluidas, ágiles, adaptativas, escalables y sostenibles en sus procesos para maximizar su impacto en las comunidades con las que trabajan. Nos sentimos orgullosos de tener la oportunidad de construir en conjunto con múltiples organizaciones aliadas y cooperantes. Seguiremos conectados, compartiendo conocimiento, generando capacidades y acercando oportunidades a través de la tecnología. Somos Macaya y trabajamos para llevar nuestra sociedad hacia un desarrollo en movimiento. Listo, hola, hola a todos, buenos días, bienvenidos a toda la comunidad, a todos los invitados que hoy nos acompañan en este webinar del día de hoy. Bueno, quiero ofrecerles de entrada unas disculpas porque mi computador tiene un detallito técnico en la cámara, entonces pues no me van a poder ver por acá en cámara por el momento. Quiero darles una cordial bienvenida, gracias a todos quienes muy puntuales están en estos espacios de webinar que tenemos a las 10 de la mañana, muy puntuales todos. Hoy vamos a tener un experto, una cordial bienvenida a David Uribe, que nos va a estar hablando hoy de un tema fundamental con todo lo que tiene que ver precisamente con transformación tecnológica en todo tipo de organizaciones y empresas, ¿cierto? Esto es un tema que yo creo que nos compete a todos a nivel general y es sobre la gestión y la protección de datos. Entonces, bienvenidos a todos. Esto va a ser un espacio de mucha, digamos, de mucho beneficio para todos. Entender un poco qué son los datos, porque es importante tener una cultura de datos, gestionar los datos y sobre todo protegerlos. Entonces, bienvenido David, muchísimas gracias a todos. Les recuerdo por favor que las preguntas y las inquietudes que vayan teniendo nos las van poniendo en la opción de PIR, que desde ahí pues vamos a hacer gestión de las preguntas que vayan teniendo al final del espacio. Listo. Entonces, nuevamente bienvenidos y bueno, y le doy la palabra a David. David, muchas gracias. Te doy la palabra entonces para que demos inicio. Bueno, hola, muy buenos días para todos. Santiago, muchas gracias por esa introducción. Soy David Uribe y en este espacio estaré hablando un poco de cultura, del dato, la importancia precisamente, las organizaciones están compuestas precisamente de personas y son las personas que ejecutan y realmente tienen esa carga y ese enfoque estratégico para impactar realmente en las organizaciones, ¿cierto? Entonces el secreto también está ahí. Eh, un poco de mí, yo soy ingeniero mecánico de profesión, tengo una especialización en innovación, que hasta ahora es lo que realmente me ha ayudado a estar en este ecosistema, inicialmente de innovación y transformación digital.
He trabajado mucho en vigilancia estratégica, específicamente en vigilancia tecnológica. Tengo un bagaje que me apoya precisamente una trayectoria con diferentes entidades públicas, más que todo el sector académico. He realizado con ellos precisamente mucho trabajo de innovación, mucho trabajo de vigilancias y últimamente, después de la pandemia, con ese boom precisamente de la digitalización y ese ciclo cambiante, pues me incursioné en todo este tema y he trabajado precisamente desde eso intensivamente lo que es la transformación digital. Entonces, sin más preámbulos, cerraré mi cámara para no tener problemas con internet de latencia y compartiré pantalla para que por favor me digan si la ven. Listo. Yo ya tengo pantalla, me dicen ustedes cuándo podemos Listo, ahí comenzar. sí. Ahora sí la vi. Listo. Espero que esto no sea un monólogo, si bien las preguntas son al final de la sesión para darle un orden y darle agilidad precisamente a esta presentación. Sí me gustaría tener una interacción, que ustedes se atrevan a de pronto interactuar conmigo de ser posible y comenzamos. La idea precisamente de esto es hablar un poco de la cultura del dato y por qué los datos ayudan precisamente a impulsar el futuro. Si de pronto ustedes se encuentran en un papel, en cualquier circunstancia a nivel organizacional, se encuentran este número, ustedes qué podrían pensar, ¿cierto? ¿Qué puede ser? Si, por ejemplo, lo encuentro en un POSIT y alguien que está en el computador lo tiene, si de pronto en un papel está anotado, pues tú puedes hacer muchas simulaciones de lo que realmente podría ser este número, ¿cierto? No hay absolutamente nada que diga que eso no puede ser una cuenta bancaria, ¿cierto? Porque lo podría hacer, pero no sabemos de qué banco es, ¿cierto? Entonces, hay demasiadas formas de entender un número como este. Podría ser el número de la lotería, podría ser el número ganador de una lotería, pero realmente no entendemos de qué lotería podría ser, ¿cierto? Nos falta más información para poder entender este número que tenemos aquí, de dónde viene, o de qué hace parte, o de qué realmente puede provenir y si es importante para mí dentro de mi organización. Puede ser también un número de identificación, ¿cierto? Puede ser muy largo, puede ser muy corto para hacer una identificación aquí en Colombia. Entonces, finalmente, ¿qué podría ser? ¿Cierto? Imaginémonos qué podría ser este dato. Y nos pasa mucho, ¿cierto? Pasa mucho que cuando estamos en las organizaciones y tenemos hojas de cálculo que manosean mucho al interior de las organizaciones, bueno, pero ¿qué es este dato? ¿A qué se refiere este dato? No tengo en este momento la forma de entender cómo es que este dato me genera valor a mí, yo porque debería entenderlo, ¿cierto? Si yo les doy un poco más de contexto y yo les digo que esto hace parte de una constante matemática, pues ya podríamos hacer suposiciones, ¿cierto? Ya podríamos entender un poco más acerca de este número. Podemos utilizar la inteligencia artificial, ¿cierto? Podríamos utilizar precisamente todas las herramientas que se nos están dando en este momento a nivel mundial y pues se están poniendo a disposición precisamente para utilizarlos. Yo ya me adelanté y le pregunté a Perplexity, ¿cierto? Bueno, esta secuencia de números, ¿de qué constante matemática hace parte? Y la secuencia de números, corresponde a los primeros dígitos decimales de la constante matemática pi, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó acá? Ahora tengo un contexto de por qué este número ya cobra sentido, ¿cierto? Los datos sin contexto no es información, porque yo no sé qué fenómeno está describiendo esa data, ¿cierto? Si yo no tengo el entendimiento suficiente de qué fenómeno está describiendo un dato, pues efectivamente no puedo utilizarlo a mi favor, ¿cierto? Entonces pasa mucho precisamente y esto es algo que afecta a muchas instituciones donde hay sábanas de datos, donde hay campos, por campos me refiero a cada una de las categorías
que escribe una tabla de clientes, que escribe una tabla de contabilidad donde se hacen los cierres o se hacen las conciliaciones. Sucede mucho que no están bien estructuradas, de modo que cualquier persona ajena al proceso que se está realizando pueda entender muy bien yo qué estoy haciendo con la data, ¿cierto? Entonces, parte mucho desde la gestión de conocimiento de estandarizar precisamente los procesos que describen el uso de la data. En este caso, yo estoy teniendo una constante matemática, hace parte de una constante matemática, y pues esto se le atribuye a Arquímedes de Siracusa, ¿cierto? A pesar pues que los babilonios y otras culturas comenzaron a hacer unas aproximaciones precisamente de esta constante matemática, pues que describe el perímetro de una circunferencia sobre su diámetro, y con eso es que se han hecho infinidades pues de adelantos tecnológicos, y a él le debemos precisamente, pues él es uno de los primeros ingenieros que existió en la historia. Hay otro apunte muy importante para que ustedes entiendan precisamente como la importancia de los datos. No sé si ustedes conocen acá el señor Alan Turing. Alan Turing es precisamente uno de los pioneros y se dice que es el padre de la inteligencia artificial. A su derecha entonces está Bombi. Bombi es una máquina, es un dispositivo electromecánico que se utilizó precisamente en la guerra contra la Alemania nazi para poder descifrar para poder descifrar precisamente este lenguaje Enigma o los códigos Enigma que utilizaba la Alemania nazi para poder comunicarse, ¿cierto? Entonces, vamos a entender un poco acá de manera muy rápida más o menos cuánto le llevó a Alan Turing crear un contexto bajo el cual se pudieran entender estos cifrados. Entonces, a Alan en el año de 1939 le llegó una data, ¿cierto? Estática, que te llegó, mejor dicho, te llegó una hoja de Excel que no se va a actualizar. Listo, entonces él aproximadamente demoró 3 meses en poder rastrear, o sea, él solo dar un contexto de estos datos. Listo, 3 meses. Se demoró 3 meses para entender, o sea, el ejercicio que nosotros hicimos en menos de 5 minutos, él demoró 3 meses en hacerlo, precisamente porque no tenía absolutamente nada, no tenía inteligencia artificial, o sea, él es el padre de la inteligencia artificial y no contaba con las herramientas que gracias a él se crearon. Entonces se demoró 3 meses precisamente en entender cómo cifrar estos códigos. Para el año de 1940, él creó la máquina, ¿cierto? Creó a Bombi, un año después de haber tenido los primeros cifrados, y 2 años después de eso fue capaz de automatizar el proceso. Es decir, automatizó el proceso del cifrado, y con esto es que básicamente se le podía llevar a todos los aliados pues, mensajes básicamente instantáneos de lo que la Alemania nazi estaba planeando, sus rutas, no sé si ustedes se vieron, ya se me olvidó, ¿cómo es que se llama esta serie? The Imitation Game, ¿cierto? En Netflix se la pueden ver, es súper buena, es muy buena, y habla precisamente de lo que hizo Alan Turing, un genio, y pues es básicamente, también hay otra película muy bacana que se llama Ex Machina, que es donde se hace la prueba de Turing, donde realmente tú tienes que tener la potestad de entender si una inteligencia artificial es lo suficientemente humana o no, ¿cierto? A los que nos gustan pues mucho como el arte pues del cine, y también un poco la tecnología y ese mensaje que nos da el cine. Entonces, miren que es una apuesta gigante lo que hizo aquí Alan Turing, y básicamente pues lo que se logró con esto, y no es nada fácil, ¿cierto? O sea, la estandarización primero de entender muy bien qué se puede lograr, cuál es la apuesta, ya crear un proceso y luego automatizar un proceso. Aquí estamos viendo reflejados un proceso de transformación digital, ¿cierto? Es un proceso de transformación digital de su época, pues anclada precisamente a lo que en su época se podía entender como transformación digital, ¿cierto? En este momento tenemos una gama de herramientas mucho
más avanzadas en su momento, pero esto es básicamente un proceso de automatización, ¿cierto? Entonces, entiendan que todo esto es algo de muy largo aliento, es algo realmente de largo aliento y que inicialmente comienza con la cultura. Ahora bien, ¿qué es un dato? ¿Cierto? Ya tenemos un poco de contexto de lo que puede ser un dato y aquí se los voy a leer. Un dato es una representación simbólica que puede ser numérica, alfabética, algorítmica, espacial o de cualquier otro tipo, que describe un atributo, una característica de una entidad, hecho, eso es lo más importante, o fenómeno. Un dato siempre debe escribir un fenómeno. Entonces, en otras palabras, un dato es cualquier elemento que se puede observar, medir o registrar y que por sí solo no puede tener significado. Es decir, nosotros le damos sentido a los datos y gracias a darle ese sentido a los datos cobran valor para la operación, ¿cierto? No tiene significado, pero que sirve como base para obtener información y conocimiento cuando se combina y analiza con otros datos. Es decir, tengo un conjunto de datos. A mí no me sirve tener una sabana de datos donde yo escribo a mis clientes y yo tengo los nombres y no tengo los apellidos, o tengo solamente la mitad de su número de identificación, o solamente tengo antes de la arroba del correo. No, yo tengo que tener una estructura muy organizada de la data, yo tengo que tener muy bien estructurada la forma como yo capturo y estandarizo los datos. Entonces, los datos me tienen que ayudar a mí a poder describir esos fenómenos, ¿cierto? Es lo más importante. Entonces, desde aquí vemos la importancia de poder tener una sábana de datos lo suficientemente bien pensada, estructurada, que me pueda a mí dar la suficiente información para tomar decisiones informadas, ¿cierto? No, los Exceles muchas veces se ven como repositorios de información, pero no se ven precisamente como fuentes de datos para poder tomar decisiones, si bien el Excel como tal no es la mejor forma de tener información sensible, es básicamente la herramienta por la cual muchas empresas comienzan a tener la conciencia precisamente de que los datos hay que gestionarlos de manera muy orgánica, hay que gestionarlos de manera muy estratégica, pues porque básicamente estos datos se convierten en activos de la empresa, ¿cierto? Se convierten en algo muy importante. Si es como tener una institución o una universidad, tenga los estudiantes, pero no sepa cuáles estudiantes están estudiando allá, ¿cierto? Y no sepa cuántos hombres y cuántas mujeres hay, ¿cierto? Entonces, eso es realmente lo estratégico de los datos y pues básicamente lo que les menciono acá cobran mucho sentido precisamente porque yo los doto de tal, ¿cierto? Entonces, cuando yo le doy ese sentido a esos datos, cobran valor para mí y muy probablemente puedan cobrar valor para otros clientes, tanto externos como internos de la operación. Entonces, ¿por qué es importante la cultura del dato? ¿Cierto? Si bien aquí vemos un ejemplo, cualquier persona, en este caso el 6, o puede ser el 9, dependiendo de la perspectiva, devolviéndonos un poco al ejemplo que yo en un comienzo les ofrecí, ese dato que no tiene contexto puede ser cualquier tipo de información, ¿cierto? Porque yo puedo divagar en creer y entender que ese dato puede estar describiendo cualquier información que se le parezca. Puede ser, no, es que eso es la cédula de alguien, no, es que esto puede ser el número de una lotería ganadora, como se los mencioné ahora, no, eso es una cuenta bancaria. Pero mira que finalmente cuando le damos contexto y decimos, ves que eso hace parte realmente de una secuencia matemática, de una constante matemática, pues nos damos cuenta que ya acotamos precisamente este ámbito que sigue siendo amplio. Ya estoy en todo el mundo de las matemáticas y ya a partir de eso, pues ya puedo hacer una estructura de búsqueda del dato. Pero entonces, ¿eso cuánto esfuerzo me representa a mí? ¿Cuánto esfuerzo me representa tener que identificar cada uno de los datos y cuántos datos las personas que están aquí presentes precisamente manejan de forma cíclica, diaria, semanal, anual? Entonces, si se imaginan el esfuerzo que ustedes tendrían que realizar, si para cada uno de los datos tendrían que hacer esa búsqueda
o tener que entender cada uno de los datos si se tienen millones de datos de manera mensual, ¿cierto? Entonces, aquí es donde viene mucho la cultura, pero también parte de gestión de conocimiento, un poco de la cultura del dato para entender en cifras, porque es importante. Esos son datos pues, del 2022. Para el 2022, Big Data, ¿cierto? Toda la tecnología bajo la cual yo me puedo apoyar para capturar, almacenar, analizar, limpiar, transformar, visualizar, proyectar y hacer un montón de cosas, que es lo que me sugiere la Big Data, pues tenía un valor de 154 millones de dólares en 2022. Listo. Se proyecta que para el 2030 esta cifra va a llegar a 353 millones de dólares. Entonces, la data que ustedes tienen en su Excel o que la puedan tener en un repositorio de información mucho más avanzado, tiene gran valor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Aquí estamos hablando de Big Data. Cuando estamos hablando de Big Data es que realmente yo utilizo los datos como un activo. Yo utilizo esos datos de forma que yo los vinculo a un proceso de toma de decisiones, que yo los vinculo a un proceso estratégico de la organización. Aquí es cuando estamos hablando de Big Data, ¿cierto? Y eso hace parte de la transformación digital. Un poco hablando de la transformación digital, pues hay varios niveles, ¿cierto? Pero los más sencillos es comenzar por una alfabetización digital, es entender por qué mis datos, en este caso en específico, mis datos tienen un valor para la organización y yo cómo puedo impactar mi organización tanto externa como internamente a partir precisamente de una gestión adecuada de los datos, ¿cierto? Eso como en primera medida. Y luego de tener una alfabetización digital, yo migro a la cultura, ¿cierto? Una cultura digital, donde ya las personas que están dentro de mi organización entienden ese valor de los datos. Para este caso en específico, la transformación digital acarrea no solamente el uso intensivo de los datos, sino también el uso y adopción de herramientas tecnológicas, herramientas digitales que puedan apalancar el uso de la tecnología como un puente precisamente para gestionar la operación de mi negocio o la operación que yo tenga dentro de mi organización, ¿cierto? Es un proceso de largo aliento, pero ya aquí hablando de la data vemos que va a cobrar mucho valor y va a seguir cobrando mucho valor y siempre lo ha sido. Siempre los datos siempre han sido realmente una fuente fundamental y no recuerdo la primera vez que desde que yo usé Facebook, ya no lo uso, yo ya no uso redes sociales, precisamente por la conciencia que tengo de los datos, porque Facebook es tan buena haciendo perfilación y porque Facebook, cuando tú haces una pauta en Facebook con Meta Ads, específicamente llega a todos esos segmentos de usuario. Claro, cuando tú le das like a una publicación, cuando tú le das like precisamente a un tipo de música, a un artista, a un sector económico en específico que puede ser de mascotas, todos esos likes se vuelven en datos para Meta, ¿cierto? Entonces, desde ahí es que Meta a ti te está perfilando para que la pauta de una persona que está creando un producto, ya tiene un producto y quiere difundirlo de manera masiva, pues esa pauta te llegue a ti, precisamente porque tú estás dentro de ese perfil de datos que Meta, y porque le das la información que eres de Colombia, que estás en Antioquia, que vives en Medellín. Entonces mira la cantidad de datos que tú de manera gratis has apoyado a darle a Meta, por la cual Meta no te cobra a ti absolutamente nada por estar en Facebook, y ellos capitalizan de manera monumental eso, gratis. Lo mismo con Instagram, que es también parte pues, de Meta. Entonces ellos tienen un hub increíble donde se puede gestionar la información de manera muy estratégica para todos los negocios. Entonces, claro, hoy en día la infoxicación es gigante, te llegan pautas por todos lados, te llega información, pero finalmente eso es lo que pasa, ¿cierto? Esa es la conciencia de los datos que debemos de tener. Entonces,
no menosprecien esa hojita de Excel que ustedes tienen en sus computadores, ¿cierto? Eso en algún momento debe migrar también en algo mucho más robusto, en tener un servidor propio donde así tenga ahí una estructura de almacenamiento bajo una herramienta ya puede ser gratuita o puede ser la nube de Microsoft, pero básicamente las mismas necesidades, después de la conciencia de datos, las mismas necesidades del negocio te van dando precisamente esas, esa pauta para poder migrar a otro tipo de acciones mucho más articuladas con la conciencia de los datos. Entonces, no sé si ustedes conocen a Tableau. Tableau pues es una herramienta de visualización de datos, se utiliza mucho como herramienta de inteligencia de negocios porque básicamente pues, nos ayuda precisamente a crear visualizaciones a partir de los datos, donde de forma mucho más visual el humano es capaz de entender un fenómeno, ¿cierto? Yo admiro mucho los contadores porque ellos pues, prácticamente viven en la Matrix y ellos con números ven absolutamente todo y a veces es muy complicado. Entonces, humanos como yo, utilizamos precisamente herramientas como esta, como Power BI, para poder generar esas visualizaciones. Entonces, ¿qué dicen desde Tableau? ¿Qué es una cultura de datos y por qué es importante que ustedes tengan en cuenta esa cultura? Entonces, la cultura de los datos son las creencias y los comportamientos colectivos. Hasta aquí no difiere en lo absoluto de lo que es cultura social. Comportamientos colectivos de las personas que valoran, aprovechan y fomentan el uso de los datos y la IA para impulsar la transformación organizacional. Miren qué potente es lo que acaban de decir, se los voy a leer nuevamente. La cultura de datos son las creencias y los comportamientos colectivos de las personas que valoran, aprovechan y fomentan el uso de los datos y la inteligencia artificial para impulsar la transformación organizacional. Proporciona a todos los miembros de una organización información intuitiva y productiva para afrontar desafíos de negocios complejos. Mire, información intuitiva. Ahorita mencioné que información intuitiva, es decir, un dato que tiene contexto, se convierte en información. Un dato por sí solo no es información. ¿Listo? Esa es la característica particular de un dato. Tiene un contexto. Cuando yo entiendo el contexto, me ayuda a escribir un fenómeno y a partir de escribir un fenómeno, yo tengo la capacidad de tomar una decisión respecto a ese fenómeno que se está describiendo en pro de los desafíos que los negocios de manera cíclica y de manera cambiante y dinámica afrontan todos los días. Entonces, dentro de saber qué es esta cultura de los datos, ¿cuáles son los principales beneficios que me brindan a mí es adquirir o tener inicialmente esa conciencia de los datos y después tener precisamente una difusión a lo largo de la organización de esta conciencia? Pues inicialmente permite que las decisiones de negocio se basen en hechos concretos, no solo en intuiciones o suposiciones. O sea, que el corazón pasa a tener no tanto protagonismo, ¿cierto? Sin embargo, aquí la experiencia también habla mucho, pero los datos te pueden mostrar el camino, ¿cierto? Los datos te pueden mostrar, me explico. El año pasado yo estuve no solamente en un programa, pues en este año yo estuve en un programa en transformación digital acompañado pues como con la cámara del Macayas y el operador, pero también estaba en Fábricas de Productividad, que es otro programa en el que yo pude ayudar a una empresa y el principal reto fue el siguiente: David, que nosotros somos muy ochenteros, es decir, cualquier proyecto que se busque impactar acá, tienes que tener en cuenta que hay una brecha generacional impresionante y brecha de conocimiento. Entonces, había que entender inicialmente ese contexto y a partir de eso se generó una conexión a la base de datos del ERP de ellos. Yo creé un tablero en Power BI donde estaba ya publicado y básicamente ellos dejaron de tener sus reuniones semanales de equipo y ya un tablero tenía toda la información que el gerente requería tener para la toma de decisiones. Entonces ya
las decisiones se tomaban a partir de los datos que se generaban de manera casi que instantánea, aunque en la actualización de esos tableros se demoraba alrededor de se hacía cada 6 horas para no granular mucho pues como la información, pero eso cambió una dinámica. Entonces, claro, yo les decía, venga, ya ustedes dejaron de tener una reunión que era de alrededor de todo el día, ya ese tiempo lo tienen que utilizar para ser estratégicos. Entonces, eso es lo que me permite los datos. Los datos me ayudan precisamente a ser estratégicos en ese sentido. Yo puedo optimizar procesos identificando ineficiencias y permitiendo asignar recursos de manera más efectiva. Algo muy gracioso, pues que pudimos identificar que ellos ya tenían el conocimiento, era que ellos tenían unos cuellos de botella al final del mes y las primeras semanas del mes siguiente, ¿cierto? Es un comportamiento que no se explicaba muy bien por qué pasaba. Tenían unos cuellos de botella, retomando pues el ejemplo ahorita de la empresa, no tenía muy bien por qué pasaba, tenían unos problemas de inventario y cuando hicimos unas gráficas entendían que los vendedores pues básicamente tenían un promedio de ventas a lo largo del mes, pero al final del mes que tenían corte para alcanzar las metas, pues básicamente ellos, disculpen, básicamente ellos comenzaban a hacer más visitas, a generar más ventas, a generar más pedidos. Entonces, claro, no había inventario, cogía precisamente desprevenido a la capacidad que tenían de producción. Entonces decía, pero vea, todo el mes despachamos súper bien, pero al final del mes y en las primeras semanas del mes tenemos esos problemas. Y de manera gráfica se dieron cuenta precisamente cómo incidía ese comportamiento de los vendedores en el quehacer de la operación. Entonces, mira que ahí también yo puedo entonces garantizar y tomar acciones y tomar medidas que me ayuden precisamente a mí a entender este fenómeno y que puedo lograr impactar de manera positiva a partir de las decisiones que yo tome de los datos. Listo. Como tercero, pues se facilita la identificación de oportunidades, como lo acaba de decir, emergentes y desarrollo de nuevos productos. Y tenemos que organizaciones data driven, o sea, organizaciones que van en el marco del uso intensivo de los datos, responden mejor a cambios y tendencias del entorno. Aquí no solamente están los datos del negocio, ¿cierto? Aquí también hay procesos de vigilancia tecnológica, como se lo mencioné ahora. Vigilancia tecnológica va muy enmarcada precisamente a ese entorno tecnológico, pero también existe la vigilancia estratégica, que me puede entregar a mi información tanto legal como ambiental, económica y diferentes ámbitos que pueden afectar directamente el desempeño de mi negocio. Disculpen. Entonces esto, pues básicamente puede apoyar precisamente el devenir de mi negocio y no solamente datos estructurados como lo tengo en esta sábana de datos, sino data que viene desestructurada de segundas fuentes y otras fuentes que yo puedo utilizar en pro de la toma de decisiones. ¿Cuáles son los elementos claves de una cultura basada en datos? ¿Cierto? Hay un acceso y democratización. Yo tengo que facilitar el acceso a los datos a todos los niveles de la organización. Obviamente hay roles, ¿cierto? Vienen unos roles definidos. No todas las personas pueden o deben tener la potestad de acceder a datos sensibles de los clientes, a datos financieros. Eso es a partir de la generación de políticas de datos. Básicamente, pues yo puedo dar acceso a las personas que requieran de esta data para poder desempeñar su rol, ¿cierto? Alfabetización de datos, capacitación para que todos puedan interpretar y usar datos de manera efectiva. Calidad y gobernanza, garantizar datos fiables, actualizados y bien gestionados, liderazgo y ejemplo, la alta dirección comprometida con el uso ejemplar de los datos. Es decir, si la alta dirección no implementa o no incurre en la toma de acciones encaminadas precisamente a dar esas directrices de cómo se van a utilizar los datos, pues básicamente no puedo pretender que es como, no sé si dentro de los asistentes hay padres, yo soy padre, y pues básicamente uno entiende que los niños entienden más por el ejemplo
que por las directrices verbales que se te dan, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre un líder y un jefe, donde los colaboradores entienden muy bien, deberían entender muy bien cuáles son las apuestas de la empresa, pero todo eso se da a partir del ejemplo y liderazgo que se da desde la alta dirección. Como otro elemento, tenemos las decisiones basadas en datos, ahorita hablamos de ella, colaboración e integración, facilitar el intercambio de información entre equipos y áreas. Eso es súper complejo porque a veces muchas áreas a nivel organizacional trabajan como islas, a pesar que las cobija el mismo mar, ¿cierto? Trabajan como islas, son muy celosas con la información, no solamente la entienden ellos, no hay una documentación de cómo entender precisamente y cómo acceder a los datos que son estratégicos para toda la organización. Esas islas hacen mucho daño a esa cultura del dato, precisamente porque los datos que se levantan dentro de la organización son precisamente para su uso intensivo y porque ayudan precisamente a la toma de decisiones estratégicas. Y finalmente tenemos innovación y mejora continua. Si bien yo no soy muy amigo de la mejora continua, yo soy muy amigo de la innovación y la evolución, pues yo lo utilizo para crear hitos cada vez más cortos, es decir, yo rompo paradigmas a partir de la innovación y a partir de esta ruptura de paradigmas poder cambiar el sentido organizacional que tienen los datos y que representan para ella. Entonces, ¿cuáles son los principales componentes de una cultura del dato? Si bien aquí lo vemos, hay liderazgo, hay entrenamiento, hay métricas, hay un sinfín de opciones que nos podemos llegar a entender. Aquí propongo pues varias, ¿cierto? Inicialmente son las personas, ¿cierto? Inicialmente son las personas abarcan alrededor del 80% del trabajo de una organización, inciden altamente precisamente en la cultura y en su comportamiento, y son las personas al interior de las organizaciones las cuales producen, consumen, emplean los datos, ¿cierto? Tengo también procesos, ¿cierto? Tengo unos métodos de recopilación, gestión, análisis y uso de los datos. Es básicamente si tenemos instituciones educativas, todo el tiempo estamos capturando información de estudiantes nuevos, de estudiantes matriculados, de estudiantes que son continuos, de educación continua. Son datos que constantemente se están creando, ¿cierto? Entonces, esto incita a tener un proceso precisamente de esta captura, de esta gestión, de este análisis, de este almacenamiento, como ahorita lo mencionamos, de Big Data, ¿cierto? Tenemos la tecnología. La tecnología son todas este conjunto de herramientas y plataformas que permiten igualmente gestionar y analizar y visualizar de manera eficiente los datos. Tengo un gobierno y ética, ahorita lo mencioné, es muy importante tener la claridad bajo la cual se están almacenando los datos, quién tiene sus accesos, cómo se almacenan, cómo se utilizan, cómo se entiende, cómo se deben procesar. Deben estar en lugares precisamente seguros. Entonces, al interior de la organización siempre debe haber una política que apalanque precisamente ese uso intensivo, pero también muy ético de la información. Y finalmente tenemos formación y capacitación, que lo que se busca es precisamente eliminar las brechas de conocimiento que hay en la adopción precisamente de todo ese conjunto de herramientas que me permite a mí gestionar, analizar y usar intensivamente los datos al interior de mi organización. Entonces, ¿yo cómo implemento una cultura del dato? ¿Cierto? Yo tengo que tener una visión. Yo tengo que entender por qué los datos impactan actualmente mi operación. A eso le llamo visión estratégica, ¿cierto? Entonces, es como mi visión y la estrategia corporativa están alineadas para darle el valor suficiente a los datos para que pueda impactar de manera positiva. Ya lo hablamos en un segundo escalón, tenemos el compromiso de la alta dirección. En un tercer escalón tenemos formación y capacitación, que ya lo hemos mencionado mucho, que es súper importante para reducir esas brechas de conocimiento o esas curvas de aprendizaje que muchas veces de manera autónoma son muy largas y costosas. Y
si hay un apoyo precisamente por parte de la organización, se viene a incurrir en este tipo de cierre de brechas. Tenemos entonces garantizar la calidad de acceso de los datos, hay que invertir en infraestructura y mejores prácticas del gobierno para asegurar esa calidad del dato y también asegurar la calidad del dato y también su uso apropiado y seguro del dato. Tenemos también, hay que fomentar la colaboración y la comunicación. Esto es algo neurálgico y que en muchas instituciones pues básicamente puede generar problemas o son culturas a veces muy tóxicas al interior de las instituciones, pero eso es algo que es un paradigma que hay que romper, ¿cierto? Especialmente porque toda la interacción humana que existe en la sociedad y la dinámica se replican en cada una de las organizaciones en las que nosotros hacemos parte y pues la comunicación es supremamente importante en todos los procesos. Como el sexto escalón es incorporar los datos a la toma de decisiones, monitorear y medir y ajustar. Si bien, no sé si ustedes han escuchado el libro de la planeación estratégica de Alejandro Salazar, muchas veces los planes que se crean, o sea, ningún plan está hecho para fallar, absolutamente ninguno, ¿cierto? Y eso es a veces lo malo de la planeación estratégica, porque es creer que un plan apuesta por ejecutar una estrategia, pues estos planes cuando fallan, porque muchas veces fallan, pues mi estrategia también falla. Y no, lo que debe entenderse es poder pivotar en los momentos que yo requiero hacerlo, ¿cierto? Y poder entender que mi estrategia sigue ahí, mi visión no debe por qué cambiar, ¿cierto? Es la forma como yo ejecuto y organizo todo este conjunto de actividades enmarcados en unos objetivos estratégicos que apuntan precisamente a la gestión activa de esta visión que yo tengo. Y finalmente tenemos la gestión del cambio. La gestión del cambio siempre es parte de todas esas barreras mentales que tenemos los humanos y ver una amenaza precisamente en estas nuevas dinámicas tecnológicas que existen, ¿cierto? Entonces, claro, hay personas que ya tienen mucha edad y tienen muy bajo control lo que hacen y muchas veces incurrir precisamente en nuevas tecnologías, en nuevas formas de hacer el trabajo, puede acarrear muchos problemas culturales, mucha resistencia, y eso es lo que vamos a ver a continuación, antes entendiendo pues un poco que las empresas precisamente que acarrean o adoptan esta injerencia de los datos, esas empresas, aquí esta es una noticia pues de BBVA también, donde habla que del total de encuestados, el 91% de ellos dicen que ven que la democratización de los datos como clave del éxito empresarial, ¿cierto? Entonces, los datos realmente pueden acarrear éxito, pero ¿cuáles son los retos y obstáculos que a mí me citan o me ocupan dentro de la organización? Uno de ellos, y lo estaba mencionando, la resistencia al cambio. Muchas veces, no sé si les pasó a ustedes, yo estaba trabajando en una organización en ese entonces, cuando la pandemia, y bueno, señores, vengan por su computador, se van para su casa, instalen Teams y ahora en adelante todas las reuniones van a ser por Teams. Ni una capacitación, ni absolutamente nada, sigue haciendo tu trabajo y ya te tienes que conectar diariamente, ya las dinámicas cambiaron, entonces ya se utilizaban planner para mirar entonces toda tu agenda, absolutamente todo. Entonces, de manera muy invasiva, te propusieron trabajar de una forma que no lo venías haciendo, que no tenías control y por eso lo ves como una amenaza, pero finalmente tú te adaptas, tú lo logras hacer y ya ves esto precisamente como una mejor forma de entender esas nuevas dinámicas hacia la organización. Tenemos entonces las brechas de conocimiento, estas brechas hay que cerrarlas,
No hay mejor forma de cerrar las brechas de conocimiento que haciendo, ¿cierto? Uno no aprende por medio de asistiendo a un curso, ¿cierto? Tú vas a asistir a un curso de inteligencia artificial, pues te dicen básicamente las herramientas, cómo utilizarlas, cómo implementarlas, pero hasta que tú no utilices las herramientas en resolver un problema tuyo y no te des cuenta del potencial que tienen esas herramientas resolviendo tus problemas, no te vas a dar cuenta la forma de cómo generar conocimiento. Uno genera conocimiento haciendo, fallando y bajo la premisa y la necesidad de que yo requiero esta herramienta para resolver un problema. Cuando tú lo resuelves y entiendes cómo lo hiciste, aprendiste. Antes no. Los data silos, cada uno de estos barrilcitos que ustedes ven ahí, pero esos son bases de datos, representación en bases de datos. Cada uno de estos es un área diferente. Entonces, lo que hablamos ahora, no hay comunicación entre las áreas, ¿cierto? Entonces, es algo muy común que sucede. Hay muchas hojas de Excel que no se hablan, hay mucha información que no se habla, y cuando tenemos todo ese conjunto de datos y hacemos modelos de datos a partir de todas estas sábanas de datos, podemos generar una información estratégica impresionante, pero todo parte desde la cultura, ¿cierto? Desde la cultura, dejar los recelos de la información y saber que todos estamos trabajando en pro de un mismo fin, que son los intereses corporativos, pues, de la organización en la que estoy. Y finalmente tengo aquí la calidad del dato. Esto es muy importante entender que 1.000.000 de pesos a 100 millones de pesos, a 1.000 millones de pesos, es un hueco gigante, ¿cierto? Entonces, hay muchos procesos que todavía dependen de manera muy manual en las instituciones. Esos serían los principales procesos que se deben automatizar. Si a mí me preguntan, es la incidencia manual o de las personas, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder evitar todo ese tipo de tropiezos dentro de la operación. No siendo más, muchísimas gracias a todos por su atención, por su tiempo, y abierto a las preguntas, Santiago. David, muchísimas gracias por tu intervención. En efecto, pues, como vemos, la importancia de esta cultura de los datos es básicamente porque sin ellos no podemos medir lo que no podemos medir, pues no sabemos cómo mejorar. Entonces el dato nos ayuda a medir cosas y a la hora de medir cosas, pues tomamos decisiones más acertadas. Entonces, digamos que esa es la gran importancia. David, muchísimas gracias. Pues aquí mismo les pusimos, los invitamos a que formulen sus preguntas ahí en la ventana de PIR para que entonces con el experto David pues podamos ir dando respuesta a ellas. Por el momento, David, no tenemos inquietudes. No sé si de los asistentes que tenemos ahora en sala tienen alguna inquietud, alguna pregunta, para que entonces nos la dejen ahí. Natalia, yo creo entonces, Natalia, porfa, escríbenos la pregunta aquí en la ventana de PIR, que es ahí donde estamos reposando las inquietudes, para que entonces David nos pueda dar respuesta. Activen ahí la opción, porfa. David, mientras entonces Natalia y los asistentes nos van formulando sus preguntas, teníamos una para hacerte. ¿Cuál puede ser una buena práctica a la hora de hacer protección de datos? ¿Cuál puede ser una buena práctica allí? Para hacer la protección de datos, pues realmente hay muchas, se pueden incurrir pues demasiadas acciones, ¿cierto? Pues una es precisamente tener una base de datos, es la que yo pues más utilizo, tener una base de datos inmutable. Es decir, yo tengo, por ejemplo, herramientas como Google Cloud, donde yo puedo subir toda mi información y yo le puedo dar acceso a todos mis colaboradores para que desde allí utilicen los datos, pero sin necesariamente tener que modificar los datos que ya tengo, ¿cierto? ¿Por qué? El Excel es muy bueno, sí, el Excel es muy bueno, pero tú no tienes control de, como yo mencioné en un comienzo, precisamente ese manoseo que se le da a los Excel y de correo en correo, yo puedo incurrir precisamente en que si yo pierdo la trazabilidad
de cómo se ha hecho los cambios en los Exceles, y finalmente cuando vuelve a llegar a ti, pues tú ya no entiendes que lo que tienes en eso. Entonces, una de las mejores prácticas puede ser esa, el acceso restringido a los datos. Desde Excel yo puedo precisamente yo puedo tener claves donde hay hojas donde no se puedan precisamente hacer unos cambios sustanciales, pero yo sí puedo utilizar los datos que están ahí para hacer gráficos dinámicos, tablas dinámicas y todo esto, ¿cierto? O sea, lo importante es inicialmente identificar cuál es la información sensible de mi negocio. Esa información sensible no puede estar disponible a todo el mundo, por eso hay que generar políticas bajo las cuales yo pueda precisamente trabajar de manera muy articulada con todos los miembros, generar roles también de quiénes tienen acceso o no a la información y a qué tipo de información. O sea, se pueden tener un montón precisamente de iniciativas, pero eso dependerá mucho de la madurez de la organización y del valor que vean en los datos. Súper, David. Yo creo que da lugar a justamente la pregunta que nos acaba de hacer aquí Natalia Murgas, precisamente con lo que estás diciendo. Ella nos pregunta, yo trabajo en la Corporación Rehabilitar en Medellín enfocada en la discapacidad visual. La corporación carece de gestión de la información y estoy buscando alternativas para almacenar y mantener la información. La corporación tiene cuentas de Microsoft y podemos almacenar información en el OneDrive, pero la dificultad principal está en cómo darle acceso a todos los líderes para facilitar que estas personas puedan alimentar los documentos. No tenemos licencias para crearle correos a cada uno de ellos. Listo. Para ese caso, la licencia, si no se tienen pues, licencias, por no se tiene un presupuesto para eso, y no poder crear pues de pronto cuentas pues como para cada una de ellas, pues suscita precisamente a una dificultad en ese sentido, pero sí que se puede hacer. Pues básicamente hay formatos en los que tú puedes utilizar los formularios de Microsoft, que es algo muy incipiente, o también los mismos de Google. Tú puedes tener eso o sofisticar un poco más y crear, por ejemplo, ya un intranet o una página web que utilice a ti para la captura de datos y que todo eso te lleve a tu cuenta directamente en un SharePoint o en un OneDrive que solamente tú tienes acceso, ¿cierto? Entonces, hay formas de hacerlo, claro que sí, hay que entender muy bien tu presupuesto, hay que entender muy bien tu madurez, cómo tienen los procesos, ¿cierto? Hay que entender esos procesos que tú tienes de captura de datos, cómo lo haces, cómo estás capturando los datos sensibles, cómo lo estás administrando allí, pero se pueden hacer varias cosas dependiendo de tu realidad. Pues hay que hacer un diagnóstico y bajo pues, la premisa de la pregunta que me haces, uno a veces no tiene tanto contexto, pero es muy común precisamente de personas que tienen esa realidad tuya también, se pueden generar los forms, ¿cierto? Se pueden generar esos forms que automáticamente me alimentan un Excel, ¿cierto? Que va directamente a un SharePoint o en el caso de la nube de Google, pues un sheet, y así yo tengo control de lo que se me está alimentando sin la necesidad de que cada uno de ellos tenga una cuenta, porque pues básicamente estos forms es una dirección web donde yo tengo y tengo a la disposición, pero si yo quiero puedo automatizar esto más, montar una página web donde es un formulario y yo ahí les estoy dando precisamente la opción a ellos de que toda la información, como lo hace un banco o como lo hace cualquier entidad, pues tú le estás alimentando la información y todo eso te llega a un repositorio. Listo. Gracias, David. Bueno, aprovecho para invitarlos, porfa, que participen en una pequeña encuesta. Ahí en el chat les acabamos de dejar una encuesta relacionada al espacio de hoy. Bueno, creo que Petrona Lloreda tenía una inquietud. Recuerden, porfa, cargar todas las inquietudes ahí en la opción de PIR para nosotros entonces darle respuesta con
Bueno, David, no tenemos más inquietudes por el momento entonces. Eh, Les agradecemos entonces a todos por el espacio. Recuerden, acá como ven en pantalla, si requieren, necesitan alguna asesoría tecnológica en cualquier tema o necesidad que tengan, pues la invitación está abierta desde la corporación para que entonces con nuestros asesores y consultores comerciales pues puedan hacer esa consulta, ¿cierto? Manifestar sus necesidades en temas de transformación tecnológica digital. Pueden escanear este código QR para que soliciten directamente con ellos una asesoría técnica. Y bueno, David, yo creo que no tenemos pues más inquietudes hasta el momento. Yo creería entonces que podemos dar cierre al espacio del día de hoy. Y bueno, y a todos los asistentes, como siempre, muy agradecidos por su participación. Espero que este espacio haya sido de gran ayuda, que hayan resolvido dudas también con relación a esa gestión de los datos que cada vez es más importante. Entonces, bueno, no, un agradecimiento a todos. David, no sé si tienes de pronto alguna información para el cierre. Santiago, no, antes muchas gracias pues, a todos los asistentes por sus preguntas y nada, dispuestos a cualquier necesidad que ellos manifiesten. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, un saludo, feliz resto de día, feliz fin de semana y bueno, un saludo y gracias, un abrazo. Hasta luego para todos, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Innovación tecnológica para el cambio social.